Esta historia comienza con un niño que con un crayón mágico dibujaba todo lo que imaginaba. Hasta creó a dos amigos que siempre lo acompañaban, transportándolo a otro mundo. Su nombre era Harold y con su crayón creó todo un mundo. Era mágico. Pasa el tiempo y Harold crece. Hasta sus amigos, incluyendo su imaginación, y seguían dibujando con el crayón mágico, con el cual podrían reparar cosas, salvarse de peligros. Pero en un punto, Harold se pregunta cómo la vida real. Le decían que no era mejor que su imaginación. Aún así, él quiere verlo y le pide al narrador que lo lleve allá. Por desgracia, no podía. Eran dimensiones muy diferentes. Aún así, Harold piensa cómo ir al mundo real, dándose cuenta que él siempre estuvo ahí, soñando. El narrador dejó de contestarle, apanicando a Harold y a sus amigos. Entonces, Harold dibuja una puerta que los llevaría al mundo real y así buscar a su creador. El narrador vuelve y les dice que no lo hagan. Aún así, Harold lo hace y como sus amigos están indecisos, él se va solo. Cruza el puente, viajando a otra dimensión y se transforma en una persona real. Volviendo con sus amigos, deciden cruzar, pero hubo un problema. El puercoespín se quedó detrás y el alce se convierte en humano, mientras que Harold nota que todo mundo lo ve raro, así que se cambia para verse normal, pero la gente era muy grosera. Por suerte, se encuentra con Alce y así va en busca del narrador. Por otro lado, el puercoespín logra cruzar, transformándose en humano y busca a sus amigos, quienes están conduciendo en la carretera, algo que no saben hacer. Mientras tanto, nos presentan a Terry y a su hijo, que tiene un amigo imaginario llamado Carl, y los atropellan. Pero esto causó que Alce se transformara en un alce de verdad, y no les pasó nada. Bueno, el carro sí se afectó, por lo que Harold con su crayón lo arregla, y mientras Puercoespín vaga por la ciudad, Terry está penada por lo que sucedió, y los quiere ayudar, pero claramente no sabían a dónde llegar, no conocen ni la ciudad, así que los invita a su casa, y les ofreció quedarse en el ático, donde se dan cuenta que Terry tenía pasiones por el piano, pero no siguió sus sueños, por lo que Harold quería que despertara de su realidad. Por otro lado, un anciano que vio pasar a Harold y los demás lo reporta con la policía, pero vamos, no le creyeron. En fin, Harold y el niño se llevan muy bien, preguntándole cómo arregló la llanta, así que Harold le cuenta de su crayón mágico, mostrándole lo que hace, y se lo presta al niño, dibujando un ser extraño. Por otro lado, el puercoespín sigue perdido, apanicado del lugar, y la policía lo detecta. En fin, Harold dibujó el desayuno, impactando a Terry, pero dejó pintada toda su casa, pidiéndole que parara y no le metiera ideas a su hijo, pidiéndole que se vaya. Pero el niño quería ir con ellos y ayudarlos a buscar a su viejo amigo, pero no sabían por dónde empezar. Pero a Harold se le ocurre ir a la biblioteca, donde nos presentan a Gary, un escritor que hacía un libro, pero a nadie le interesaba. Y nos damos cuenta que Gary estaba enamorado de la mamá del niño y lo convence de ayudarlos, pero por desgracia no encuentra nada en el internet, que va a ser imposible encontrarlo. Y Gary les da la idea que pongan un mensaje en el cielo con un avión, algo que a Harold le encantó, y con su crayón dibuja una avioneta, y Gary se da cuenta de que son de un cuento y ponen el teléfono de Terry para que lo llamen, y Terry se espanta porque un montón de ancianos le empiezan a llamar. Esto causa que su supervisor se enoje, con quien no se lleva bien Terry, y de pilón ellos llegan a su trabajo y se da cuenta que su hijo no fue a la escuela, por lo que tiene que resolverlo, así que Harold y los demás tratan de ayudarle en su trabajo, pero no era muy divertido. Mientras Terry llega con su hijo, que se metió en problemas, y de pilón, Harold usa su crayón y ayuda a personas que piensan que trabaja ahí. Crea un montón de desastre y cuando llega Terry, se apanica por lo que Harold creó. Por desgracia, su supervisor se da cuenta de que vienen con Terry y la despide por esto, pero Harold le dice que es bueno, que así puede seguir sus sueños. Entonces vuelven a su casa y Harold le dibuja un piano, pidiéndole que tocara, dejando ver todo su talento. Por suerte, Gary logra encontrar al señor, diciéndoles dónde está su creador, así que se despiden de Terry, su hijo, quien no confía tanto en Gary, quien les dice que ellos vienen de un cuento, el de Harold y su crayón mágico, que llegaron a esta dimensión, por lo que su creador fue el escritor, así que la búsqueda fue mucho más fácil, y de pilón se encuentran al puercoespín, emocionándose todos, hasta que la policía llega y arresta a su amigo. Tratan de impedirlo, por lo que los policías se los llevan a todos, quitándole el crayón a Harold. Entonces se las ingenúan para ir por el crayón, atontan a un policía y así Harold lo tenía.
y crea una llave para abrir la celda y encierran a los policías. Por otro lado, el niño tenía problemas en la escuela y tenía la mitad del crayón que le dio Harold y le da vida a su amigo imaginario Carl, pero el ser hizo todo un desastre y escapa, por lo que la directora piensa que el niño lo hizo. Por suerte, sus amigos estaban afuera y los acompaña en busca de su creador y ahora sabían cuál es su dirección. Por otro lado, Gary estaba cerca y lo sigue, y a Terry le marcan de la escuela contándole todo el desastre que hizo su hijo y que se fue con otras personas, así que Terry los va a buscar. Por otro lado, ellos llegan a la casa del escritor, emocionando a Harold, pero se dan cuenta que su creador ha muerto, y de pilón llega Terry toda enojada, diciéndole a Harold que se aleje de ellos, quitándole esperanza, por lo que el crayón se empieza a debilitar y las cosas que dibujó desaparecen, al igual que la llanta que creó para Terry, quedándose varados en la carretera, y de pilón ven a Gary, que va con Harold, algo sospechoso por lo que el niño los persigue, pero su madre no quiere. En fin, Gary logra que Harold le dé su crayón para hacer el mundo que tenía en su libro, y de pilón lo atrapa para que no pare sus planes, ya que quería llevar su historia al mundo real y así quedarse con Terry. Por suerte, el niño llega, pero Gary lo termina atrapando, quien se va a crear su mundo. Por suerte, el niño tenía la mitad del crayón y la usan para soltarse, volando en un globo y encontrar a Gary, pidiéndole que parara, que el crayón no era hecho para eso, pero a Gary no le importó, por lo que Harold se enfrenta a Gary y con los crayones crean cosas y luchar. Por suerte llega el amigo imaginario del niño, Carl, que apoya a Harold, pero para su mala suerte, Gary los vence, perdiendo esperanza, por lo que Harold desea que sus amigos estuvieran ahí, y como magia aparecen, ya que recuperó su esperanza, por lo que confronta a Gary de nuevo y utiliza su imaginación. Está a punto de derrotarlo, pero Gary se come el crayón y toma muchísima fuerza. Sin embargo, Harold recreó el monstruo que el niño dibujó y se mete a la boca de Gary, sacándole la crayola, y se lo devuelve a Harold. Y así, Gary se da cuenta que perdió, por lo que Harold le dice que es buena persona y debería hacer lo correcto. Gary le dice que lo único que quería era traer a la vida su cuento, por lo que Harold dibuja una puerta donde estaba el reino que Gary había hecho y había justo la princesa que se parece mucho a Terry. Entonces Gary se despide de ellos ya que decidió vivir en ese mundo. Ya después van a casa de su creador, quien le dejó una carta a Harold dejándole saber que le dejó el crayón mágico para crear su propia historia. Con esto, Harold y los demás se despiden de ellos, regresando a su dimensión, donde Harold se dio cuenta de que su creador le dejó más crayones para darle más color a su mundo. Y así terminó la historia de Harold y el crayón mágico. Vaya, qué linda película. Lo que nos deja reflejar esto es que no hay que perder la esperanza, y mucho menos dejar atrás tu niño interior, que nos deja ver toda esa imaginación que nos impulsa a seguir nuestros sueños. Eso no significa que dejes de trabajar, que es algo que yo siento que Harold estaba mal, ya que tenía la mente de un niño. Sin embargo, dejar tus sueños atrás no es bueno. Hay que saber mezclar entre las responsabilidades con tus pasiones, tal como Terry aprendió. No lo sé, esta película me gustó mucho, ya que es cierto, los niños en la época de crayones expresan todo lo que sienten en dibujos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustó? Aquí les dejo más películas que dejan ver la imaginación de los niños. Sin más que decir, gracias por llegar hasta aquí. Les mando un saludo y, como siempre, sigan siguiendo pelis.